Bueno, para la corrección de este parcial, en este caso vamos a iniciar con la pregunta 2, ya que la pregunta 1 pues no hace referencia al contexto del parcial. A ver, la empresa Gomita de Celoso Feliz posee un registro de ingresos acumulados en miles de millones de dólares para el año 2021, tal cual como se presenta en la tabla de los datos. Tenemos estos datos quincenales, o sea, tenemos dos datos por mes. Y la pregunta 2 nos dice, pronostique los ingresos de la empresa en el periodo 27 después de los últimos datos registrados. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Tenemos nuestros datos, que son estos, y a esos datos le vamos a sacar, puede ser con la gráfica, o puede ser en este caso con el análisis estadístico, los coeficientes. En este caso, yo ya tengo acá con estos coeficientes el periodo 51. ¿Por qué 51? Porque hace referencia a los 24 que tenemos acá, más los 27 que nos piden. Porque dice, después de los últimos datos registrados, tenemos 24, le sumamos 27. Eso nos da 51 y a ese dato le sacamos entonces. Tenemos que este es la variable en X, es decir, la que vamos a multiplicar por el periodo, y le vamos a sumar la intercepción, que en este caso es esta. Eso nos da 157.107,77, tal cual como tenemos acá en la respuesta correcta. Ahora, vamos a hacer lo mismo para la pregunta 3. Pronostique los ingresos de la empresa en el periodo 51 después de los últimos datos registrados. En este caso, es igual. Tomamos la variable en X y le sumamos el coeficiente de intercepción. Para este cuarto punto, dice pronostique los ingresos de la empresa en el periodo 83. En este caso, como no establece después de los datos que tenemos, sino dice exactamente en el periodo 83, vamos a usar únicamente 83 y vamos a hacer lo mismo. Como pueden ver, esa es la pregunta, esa es la respuesta que nos da. Para la pregunta 5, dice, ¿cuál es el pronóstico para la primera quincena del 2022? Utilice el promedio móvil con rango 5 para hacer la estimación. A ver, en este caso, para la pregunta 5, vamos a usar lo siguiente. Como nos dice que necesitamos un promedio móvil de 5, pues nuestro periodo para nuestro pronóstico para el periodo 25, que es una semana después de los datos que tenemos, va a ser el promedio de los últimos 5 datos que tenemos, que en este caso serían 78.432. Si vemos, ahí está. Para la pregunta 6 nos dice, ¿cuál es el pronóstico para la primera quincena del 2022? Utilice la suavización exponencial doble con alfa 0.34 y beta 0.43. Para este punto, entonces usamos, bueno, f de t, en este caso lo calculamos así, f' de t, que en este caso se calcula de la misma forma, y usamos alfa 0,34 y beta 0,43, tal cual nos lo pide la pregunta 6, ¿sí? Entonces, ahora, como tenemos que hallar A y B, para A, pues igual sacamos, recordemos que es 2 veces el ft menos el f' de t, ¿sí? Para el B, en este caso, entonces es alfa sobre 1 menos alfa y todo lo multiplicamos por la diferencia entre el f de t y el f' de t. Una vez tenemos hallado esto de acá, procedemos a hacer el pronóstico, que en este caso es un periodo adelante. Es la primera quincena del 2022.
Recordemos que tenemos todos los datos hasta el 30 de diciembre del 2021. Entonces, para sacar ese pronóstico, ¿cómo hacemos? Pregunta 6. A ver, ya que tenemos, bueno, este dato hace parte de la pregunta 7, pero para este, simplemente, como tenemos E25, que sería este, que es el A, le sumamos la multiplicación entre B y el periodo, ¿sí? Eso nos da 70.425, 70.425. Para la pregunta 6, 70.425, que es la respuesta correcta. Ahí la tuve mal. Y para la respuesta 7, en este caso es para el periodo 3. Entonces, porque dice para la tercera semana, tercera quincena del 2022. En este caso, acá lo que hacemos es el A y le sumamos el B por el periodo. Entonces, en este caso va a ser 3. Así tenemos la respuesta 7. Ahora, desde la pregunta 9, tenemos otros datos. Entonces, Suzuki regresó al mercado colombiano con nuevos vehículos, en particular enfocando su mercado a la población joven con el Suzuki Swift. Los datos de la tabla muestran sus ventajas durante los últimos 36 meses. El gerente de la compañía para Latinoamérica desea un pronóstico de las ventas, me imagino que dice ahí, futuras que tendrán los vehículos. Entonces, tenemos estos datos que también los tenemos quincenales. Sí, quincenales. Entonces, la pregunta 8 dice, de acuerdo con los datos de las ventas, ¿puede afirmar que la tendencia de las ventas es creciente? A ver, para la pregunta 8, en este caso no la tengo acá, pero la podemos sacar fácilmente. Entonces, tenemos los datos, que en este caso son estos, y vamos a hacerlo. Tenemos 72 datos, vamos a insertar una gráfica de dispersión. ¿Sí? Ah, bueno. Insertemos una con línea. En este caso, como vemos, no es tan fácil identificar la tendencia. ¿Sí? Ahora, ¿cómo la identificamos más fácil? Fácil. Entonces, le damos acá a los datos, dar formato, serie de datos. Mentira. Se trabó esto. Un marcador. No, acá no es. Ok, agregar línea de tendencia. Ahí donde nos dice agregar línea de tendencia, ya nos muestra la lineal, que es la que vamos a dejar. Y vamos a decirle presentar ecuación en el gráfico. Entonces, acá ya nos dio la ecuación del gráfico. Ahora, ¿cómo hacemos para saber si es creciente o decreciente? Yo lo que hago normalmente es que simplemente hago la fórmula. Entonces, menos 1,0916. En este caso, pongamos, por este que vamos a poner acá, más 62,82,8. Entonces, ya teniendo acá la fórmula, permítanme, yo le pongo un paréntesis acá para no tener ningún error. Ya teniendo acá estos datos, entonces simplemente hacemos como tal un análisis en cuanto a los periodos que podemos analizar. Entonces, en este caso me va a tomar estos de acá abajo como X. Entonces, por ejemplo, en el periodo 70, me dice que es 6.206. En el periodo 75,
me dice que es 6.200. En el periodo 90, me dice que es 6.184. En este caso, vemos que va siendo decreciente, porque entre más periodos hayan, pues más bajo va a ser el número, ¿sí? Entonces, si ponemos, por ejemplo, el 1, nos va a sacar 62.081, y si tenemos 100, 6.173 con el número 100. Entonces, en este caso, viene acá y baja, ¿ok? Entonces es decreciente. Eso para el punto 8. Voy a borrar la gráfica y vamos a seguir con la 9. Entonces, en la pregunta 9 dice, estime el pronóstico para la primera quincena del 2022, teniendo en cuenta el método del promedio móvil con rango 5. En este caso es como la pregunta anterior. Simplemente cogemos los 5 últimos datos que tenemos y eso le sacamos el promedio. En este caso es 6.715. La respuesta correcta es 6.715. Ahora, la pregunta 10 es, utilice la suavización exponencial simple con alfa 0,15 y cuál es el valor del pronóstico. La pregunta 10 y la pregunta 11 nos piden exactamente lo mismo, pero con alfa 0,15 y alfa 0,27. Entonces, en este caso, ponemos igual. Aquí tengo el FT para 0,15 y el FT para 0,27. En este caso, este dato, como va a ser pronóstico, no se pone acá, como se hace en este caso de acá, que es la suavización doble, sino que se pone acá, porque en este caso, para pronosticar este dato, no tenemos el dato real, ¿sí? Entonces, usamos la fórmula, que en este caso es el dato real anterior, por el alfa que tenemos, más 1 menos alfa, por el dato pronóstico anterior. Teniendo eso, entonces, el alfa 0.25, que es la pregunta 10, nos da 6.493. Y para el 0,27 nos da 6.643. Pregunta 10 y 11. Para las últimas dos preguntas, nos pide el pronóstico para la primera quincena y cuarta quincena del 2022. Hay que utilizar la suavización exponencial doble, pero esta vez con alfa 0,45 y beta 0,14. En este caso, estas dos preguntas las tuve mal y se hacían de la siguiente forma. Entonces, en este caso, que era lo que les explicaba, no vamos a tomar el dato anterior, el dato real anterior, sino el dato real de ese mismo periodo. Por, en este caso, alfa, que es 0,45 más 1 menos alfa, por el dato pronóstico anterior. Igual lo hacemos con f' de t, que se saca igual, pero en este caso utilizamos beta. Teniendo esto, ya sabemos cómo hallar A, ya sabemos cómo hallar B, y ya sabemos cómo hallar el pronóstico, f de t más p. Entonces, para la pregunta 12, igual, entonces utilizamos lo que es A más B por 1, que en este caso 1 es el periodo el que vamos a evaluar, que es la primera quincena del 2022. Y para la pregunta 13, de la misma forma, A más B por 4, porque nos piden la cuarta quincena. Entonces, la 12 tenemos que es 7.281, vamos a ver si nos quedó bien, 7.281. Y para la 13, 8.032. Para la 13, 8.036, perdón. 8.036. En este caso, ya con esto concluimos y finalizamos la corrección del parcial.